Vamos a ver también los perjuicios económico-financieros que nos provoca la morosidad de los clientes, los costes que provoca la morosidad, pues de alguna forma son los mismos que representa esa mora del deudor. Es decir, ¿qué es la morosidad? Pues la mora se define como el retraso culpable en pagar la deuda. Es decir, el cliente no cumple y por lo tanto pues incurre en mora. O sea, este retraso culpable, desde un punto de vista jurídico, se le llama mora o morosidad. Por lo tanto, moroso, aparte del término peyorativo, es aquel cliente que no paga dentro de la puntualidad que se le exige. O sea que el deudor se halla en morosidad cuando la obligación está vencida y no cumple con el plazo de pago. ¿Cómo calcular esos costes que provoca la morosidad a los impagos? Sin tener que complicarnos con cálculos muy complejos, podemos hacer un cálculo sencillo basando en el mismo método del coste del crédito para el cliente. Vemos los intereses que pagamos a las entidades bancarias por el capital que hemos obtenido, vemos ese coste de oportunidad por no disponer del dinero a tiempo, vemos la pérdida de poder adquisitivo de la inflación y vemos también los gastos de gestión de cobro. Todo esto se puede también hacer una tasa anualizada de un 6%, de manera que sería pues, un 0,5% por cada mes que transcurre que el cliente no paga. De esta forma podríamos hacer unos cálculos muy sencillos con una fórmula de interés simple para calcular el coste diario. Sería tomar la factura que está en mora, multiplicarla por los días de atraso, dividido por 360 y multiplicado por la tasa de morosidad, que en este caso pues sería un 6%. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo en estos momentos una factura impagada encima de mi mesa. Pongamos una tasa del 6% anualizada, la factura es de 10.000 unidades monetarias. Esta factura tiene un contador virtual que cada día que transcurre, que yo tengo la factura pendiente de cobro encima de la mesa, a mí me produce un coste financiero de 1,67 €. Es decir, si ese cliente al final paga al cabo de 2 meses, de 60 días, puedo coger esta tabla y veo que el coste que he tenido son 100 €. Claro, por una sola factura no nos preocupamos, pero por cientos o por miles de facturas anuales, cada una con su contador, el valor agregado de estos costes financieros puede ser realmente tremendo. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar es evitar que este contador virtual se ponga en marcha e intentar cobrar el día del vencimiento o dentro de los 2 o 3 primeros días que el coste financiero será mínimo. Veamos también el efecto global del aumento de la morosidad. Una empresa, la empresa MAP, tiene una facturación de 100 millones, su periodo medio de cobro son 85 días, con una simple fórmula matemática multiplicamos facturación por el número de días de cobro, dividido por 360, yo sé que esta empresa tiene en su balance, en el activo corriente, 23.611.000 € de cuentas por cobrar. Suponiendo que este dinero lo ha tenido que pedir a las entidades bancarias a corto plazo, estos 23.611.000, y paga un 10% anual. El coste financiero sería de 2.361.000 €. Este es el peaje que tiene que pagar financiero esta empresa por vender a crédito y cobrar 85 días. Ahora bien, suponiendo que esta empresa, por los motivos que sean, motivos externos o motivos internos, le aumenta su periodo medio de cobro a 100 días. Aplicando la misma fórmula que antes, vemos que sus cuentas por cobrar han aumentado hasta 27.778.000 €. Y esto supone un incremento de su activo corriente en cuentas por cobrar de 4.417.000 €. Este dinero lo ha tenido que pedir a los bancos y a los bancos les está pagando un sobrecoste financiero que sería el 10% de estos 4.417.000 €. Estamos hablando de unos 441.000 € más de costes financieros. Es decir, que el incremento del periodo medio de cobro produce un incremento de los costes financieros. También tenemos que ver la importancia de evitar fallidos e incobrables, porque estos fallidos e incobrables pueden significar la muerte de cualquier empresa. Lo primero que nos tenemos que plantear es un ejercicio práctico, es decir, ¿cuánto tengo que vender y cobrar para recuperar una pérdida de 10.000 € si tengo un margen del 5%, por ejemplo? Vamos a poner un 5%. O sea, ¿cuántos pedidos tenemos que conseguir vender y cobrar para compensar esos 10.000 € de pérdida? Pues en este caso, si nuestro margen es un 5%, tendríamos que conseguir vender y cobrar 200.000 €. Es decir, es un esfuerzo muy grande para compensar una pérdida.
Aquí vemos que una factura de 10.000 euros con un 5% de margen me aporta 500 euros de beneficio, pero yo tengo que invertir 9.500 para poder conseguir estos 500 euros. Si yo no cobro esos 10.000 euros, tendría que vender y cobrar 200.000 para compensar esos 10.000. Este ejercicio nos permite comprobar que en algunos casos, como vemos en este cuadro, si mi margen es muy pequeño, un 1%, y tengo un incobrable de 100.000 unidades monetarias, yo tendría que conseguir vender y cobrar 10 millones de unidades monetarias para poderlo compensar. Seguramente una empresa no será capaz de hacerlo y eso significa que 10 millones de euros de ventas quedarán totalmente esterilizadas por culpa del impago. O sea que la idea es que a menor margen, más control tenemos que tener de nuestras cuentas por cobrar y no nos podemos permitir el lujo de tener ningún incobrable. Las empresas que tienen márgenes importantes, pongamos el caso de la empresa Oro, que tiene un margen del 55%, si tiene un incobrable de 10.000, con facturar y cobrar 18.182 euros, podría recuperarlo. Pero claro, no todas las empresas pueden tener unos márgenes del 55%. Pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima sesión.